Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos a punto de amanecer aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y desde aquí, desde el Paseo Santa Lucía, vamos a transmitirles este mensaje que se llama suelo, escalón o escalera. Suelo, escalón o escalera, y vamos a identificar las congregaciones falsas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de esto? La Biblia nos advierte que podemos ser guiados por falsas personas en caminos que no son los caminos de Dios. Y vamos a analizar justamente todos estos lugares para que Dios realmente nos guíe al lugar correcto. Estoy seguro que será de gran bendición para sus vidas. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos amaneciendo aquí en Monterrey, como ya les comentamos, Monterrey, Nuevo León, México. Y desde aquí, con esta hermosa vista, el Paseo Santa Lucía, es un lugar donde vienen las familias a pasearse un rato acá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y desde aquí vamos a compartir este video, este mensaje tan importante de saber dónde nos estamos congregando, en qué lugares, a qué lugares estamos yendo a recibir la palabra de Dios. Qué importante es saber eso, porque ¿de qué nos sirve estar yendo a un lugar donde nos hablan algo falso y nos están guiando por caminos que no son correctos? ¿De qué te sirve? ¿Te has puesto a analizar en qué lugar, si el lugar al que estás yendo es un lugar correcto? ¿Cómo podrías analizarlo? ¿Qué te dice la palabra de Dios de esto? Pues vamos a empezar. Suelo, escalón o escalera. Falsas congregaciones, falsos lugares que hablan de la palabra de Dios, que dicen que hablan de la palabra de Dios o hacen mezclas, ¿sí? En Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos. La misma Biblia nos dice, no dejen de congregarse, vayan y reúnanse con gente que sigan este mismo camino. Porque hay grupos de gente que está realmente comprometida con Cristo, de conocerlo, de seguirlo, ¿sí? La pregunta es, ¿estás seguro que el lugar cristiano que estás yendo actualmente, estás seguro que ese es el lugar correcto? ¿Estás seguro que ese es el lugar en el que debes de estar alimentándote de la palabra de Dios? ¿Estás seguro que el lugar católico al que estás yendo es el lugar correcto para la palabra de Dios? Y lo decimos de esta forma general porque en México, en mi país, en Latinoamérica, pues existen varios tipos de lugares donde podemos congregarnos, pero depende de cada uno de nosotros identificar cuál es el correcto, ¿sí? Porque hay muchos falsos. En cualquier tipo de lugar, denominación o como quieras llamarle, hay falsos maestros, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado y analizar con la Biblia y saber si lo que están diciendo es correcto o no, de acuerdo a las Escrituras, porque todos nos guiamos, si creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, todos nos guiamos de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces esos lugares tendrían que guiarse por la palabra de Dios, ¿no? Si esos lugares al que tú vas, está siendo enseñada la palabra de Dios correctamente, la Biblia, está enseñado correctamente la Biblia ahí, ¿sí? En segunda de Pedro 2, capítulo 2, dice que habrá falsos maestros y quienes hablen de Dios por dinero, ¿sí? Hay gente que ve oportunidades y que cuando realmente no quieren seguir el camino de Dios, ellos lo quieren hacer por sus propias conveniencias, por sus propios gustos. Entonces es importante que identifiquemos, o sea, ¿para qué estás yendo a un lugar donde no te guían de la manera correcta? ¿Sí? Vamos a hablar de 3 tipos de lugares, pero antes de eso le decimos, en Mateo 24:24, escucha bien, en Mateo 24:24 dice que una señal de los últimos tiempos para engañar a la gente es este tipo de lugares, ¿sí? Dice que es una señal de los últimos tiempos, que habrá falsos maestros, falsos lugares y que te van a estar guiando a lugares incorrectos, ¿ok? O sea, por caminos incorrectos, con enseñanzas incorrectas para tu vida. Todo lo que se refiere a Dios, que debería ser lo más importante para cada uno de nosotros. Hablando de 3 tipos de lugares, y por eso le pusimos suelo, escalón, no escalera, vamos a aprender a identificar cómo hay gente que engaña completamente a las personas, cómo hay gente que es mediocre, que está en esos lugares, que son líderes de esos lugares, que son mediocres, y otros lugares que son de sana doctrina, se llaman de sana doctrina, o les llamamos de sana doctrina a todos aquellos que siguen verdaderamente el camino de Dios con amor, con un compromiso
real y siempre aprendiendo del Espíritu Santo, que es el que revela la palabra de Dios, ¿sí? Las personas que siguen un camino correcto siempre se están llenando de la palabra de Dios para revelarse, para que Dios les revele cuáles son los caminos correctos y cómo debe estar siendo congruente completamente la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Suelo. Vamos a empezar hablando del suelo. ¿Por qué le pusimos suelo? Pues que estás hasta abajo, estás en un lugar completamente falso, ¿sí? Falsas congregaciones. Te digo, las falsas congregaciones dan una enseñanza que van en contra de la palabra de Dios. Regularmente hacen mezclas de lo verdadero con lo falso para confundirte. Normalmente lo que hacen ellos en las falsas congregaciones, en esto que nosotros llamamos el suelo, es te hacen unas mezclas. Te dicen cosas buenas de la palabra de Dios o te dicen cosas de la palabra de Dios, pero también te dicen ellos sus propias enseñanzas, sus propios gustos, sus propios deseos, y conforme ellos quieren llevar las escrituras, la palabra de Dios, no hacen una congruencia dentro de la palabra de Dios. Entonces son falsos completamente porque hacen ese tipo de mezclas. Hay unos que son completamente, que están completamente afuera, que ni siquiera, digamos, ni siquiera llegan a ser el suelo, inclusive blasfeman contra Dios, o sea, lugares que hablan mal de la palabra de Dios. Pero hablando de los lugares que hablan de la palabra de Dios, supuestamente de una forma correcta, el suelo sería un lugar falso, esos lugares que mezclan cosas, que toman la palabra de Dios y que ciertas cosas las enseñan bien, pero otras cosas las enseñan conforme a ellos desean, conforme a sus propios gustos, sus propios deseos o lo que sus comunidades les piden, ¿sí? Ellos se guían más que nada por mantener satisfecha a la gente, no importa que vaya en contra de la palabra de Dios, y debes de tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Regularmente hacen este tipo de mezclas. Les voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo de un lugar cristiano, y es importante que analicemos, normalmente las congregaciones más grandes son tanto cristianas como católicas. Entonces voy a empezar con este ejemplo de lugares cristianos. En nuestra congregación, un ejemplo es cuando dicen, nuestra congregación es para cierto nivel social, ¿sí? Hay congregaciones específicamente que dicen, nuestra congregación es para ricos, nuestra congregación es para ricos, para gente que tiene un determinado nivel económico, que tiene ingresos económicos determinados. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Es correcto. Es correcto que se hagan ese tipo de grupos y solamente y exclusivamente la palabra de Dios sea para ellos. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En la palabra de Dios dice que no hay acepción de personas. Entonces es completamente incongruente. No puedes decir, tengo una congregación para gente de dinero, tengo una congregación para ricos o tengo una congregación para cierto grupo social. No se puede hacer eso. La palabra de Dios es para todos y se lleva hacia todos y se entrega a todos de la misma forma, en una forma correcta, congruente y total y completa. Completa, ¿sí? Romanos 2:11, como dijimos, Dios no hace acepción de personas. Entonces no podemos nosotros hacer nuestras propias ideas y tratar de llevarlos a entender que la palabra de Dios dice, hagamos de la palabra de Dios exclusiva para cierto grupo social o cierto nivel económico o estatus. En Lucas 4:18 dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Jesucristo, cuando habla en ese momento en una congregación, les dice una revelación que está escrito en Isaías, y les dice, Jesucristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, sobre él, sobre Jesucristo. Jesucristo le estaba diciendo esas palabras, dice, sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Dios viene a traer las buenas nuevas a las personas que les hace falta realmente la palabra de Dios, a la gente necesitada. Miren, la gente pobre es la gente que más necesita, es la gente que puede tener falta de esperanza porque no tiene completamente nada, pero es la gente que se toma muy fácil para el camino de Dios porque ese es el camino que sigue, esa es su esperanza, ¿no? La demás gente, muchas veces estamos esperanzados en nuestras propias diversiones, en nuestros gustos, en nuestra economía, en lo que ganamos en el trabajo. Nos vamos distanciando de Dios por todo eso que queremos hacer parte de nuestra base, de nuestro sustento, ¿sí? Pero realmente Dios viene inclusive dirigido hacia los pobres. Es también por eso que Dios no hace excepción de personas y no podemos decir a los pobres no les transmitimos, sino al contrario. Jesucristo quiere que le transmitas a los pobres, ¿sí? La gente que está ahí difícilmente, y estoy hablando de las congregaciones que son falsas, dice, difícilmente les gusta relacionarse con gente de otro nivel, ¿sí? Difícilmente, nada más son ellos, utilizan las congregaciones más como para reuniones sociales. Esto lo hacen normalmente, van
se reúnen, escuchan un poco de la palabra de Dios, pero realmente lo que ellos buscan es de salir a divertirse, a pasearse y estar realmente a cierta distancia de un camino real con Dios, ¿sí? Tienen cierta distancia, están relacionados, están en el ambiente, mas sin embargo no llevan un camino completamente estrecho, fuerte en la palabra de Dios. Dice, no les gusta relacionarse con la gente de otro nivel, aunque ellos mismos no tengan el nivel socioeconómico alto. Esto es algo importante, por ejemplo, en esas congregaciones que son falsas, que se dedican a cierto nivel social, hay mucha gente que inclusive no tiene mucho dinero, pero esa gente, como lo que busca es relacionarse con gente de cierto nivel, pues va a esas, porque se siente a gusto, siente como que yo sí pertenezco, aunque no tengo la economía necesaria, yo sí pertenezco a ellos. Entonces, hay gente que ni siquiera tiene un cierto estatus social, pero en su corazón quiere tener dinero. O sea, eso es, como dice la palabra de Dios, ahí en tu corazón está tu tesoro, ¿no? Guardado está lo que realmente quieres. Otro ejemplo que podemos decirles es, no compartas porque estamos de vacaciones. Hay gente y hay congregaciones que te dicen, vas a compartir la palabra de Dios nada más en ciertos días y no puedes hablar de Dios en otros días. A veces te dicen, porque estamos de vacaciones, que estamos de vacaciones ahorita y no puedes transmitir la palabra de Dios, ¿sí? No, lo que pasa es que la gente, como no está tan comprometida, no quiere dedicarle mucho tiempo, ¿sí? A la palabra de Dios. Y hablo de los líderes, completamente de los líderes que guían este tipo de congregaciones. Ellos no quieren dedicarle realmente tanto tiempo porque están ocupados con sus cosas, con sus trabajos. O sea, realmente no tienen tiempo. Entonces te dicen, no, espérate. No, aunque el Espíritu Santo te esté llenando, no vayas. ¿Por qué? Porque después a lo mejor yo tengo que atenderte. No sé, hay miles de circunstancias en las que pueden suceder esto, pero es algo también de lo que dicen esas falsas congregaciones, ¿no? Que solamente hay ciertos espacios de tiempo para compartir la palabra de Dios y no es cierto, ¿sí? La palabra de Dios se lleva, en el libro de Hechos está muy marcado que todos los días salían en la calle, a las casas a compartir la palabra de Dios y bueno, esta es una forma en la cual Jesucristo nos muestra. Hechos 5:42, aquí es donde les digo, y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Así que si alguien te dice, no, espérate porque nosotros no hacemos eso, o espérate, no compartes porque nosotros estamos de vacaciones, o porque no tenemos tanto tiempo, o porque nosotros no somos así, o porque nosotros, algo también que dicen es que nosotros no tenemos ese don de evangelizar. El don de evangelizar realmente es una tarea que nos dejó Jesucristo a todos nos dejó esa tarea. Si tú realmente amas a Jesucristo y sigues sus caminos, Él quiere que lleves a cabo esa tarea, ¿sí? Donde evangelizar es más bien para todas aquellas personas que enseñan a la gente a cómo evangelizar, ¿sí? O sea, cómo llevar la palabra de Dios a más gente en la calle, que enseñan ellos a más gente. Pero eso no quiere decir que dejemos de evangelizar, sino al contrario, o sea, Dios, Jesucristo, por medio de Jesucristo, nos dejó esta tarea, ¿sí? Cuando ascendió al cielo dije, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, a todos lados. Entonces es importante que vayamos y transmitamos la palabra de Dios, ¿sí? Importante que te involucres y analices a los líderes y pastores. Es importante que te involucres, que veas con quién. Cuando uno realmente quiere meterse al camino de Dios, se involucra, empieza a relacionarse con la gente que dirige esos lugares, ¿sí? Y es importante que lo hagas para que identifiques realmente, porque si nada más vas un ratito, no vas a identificar si te están guiando bien, no te van a decir muchas cosas, entonces solamente vas a escuchar a lo que ellos dicen, a lo que ellos hacen, y te vas a dejar guiar, o sea, te llevan directamente por lugares incorrectos. Es importante que te relaciones con esas personas, que te relaciones con toda la gente que va ahí a las congregaciones para que vayas entendiendo el crecimiento que hay, que voltees y que digas, a ver, la gente que está aquí realmente está creciendo en camino de Dios, tiene un compromiso, ¿por qué no? ¿Por qué se están desviando? ¿Por qué más bien buscan sus propias cosas, sus propias actividades? ¿Por qué no hay un deseo fuerte de compartir la palabra de Dios? Es importante que analices a los líderes sobre todo de esas congregaciones. Cuando uno tiene esos deseos de crecer, se empieza a relacionar y empieza a dar cada vez más para Dios, entonces ahí conoce más a la gente. Una cosa es equivocarse y otra cosa es querer equivocarse, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que nadie es justo, o sea, todos somos personas que nos equivocamos, todos somos pecadores y en algún momento vamos a caer, a decir algo mal, pero Dios quiere que nos levantemos y con un corazón entregado a Cristo sigamos adelante. Pero una cosa es que te equivocaste y que te levantes, que hayas dicho algo incorrecto, o
que digas, nosotros lo hacemos así, o sea, que literalmente tú quieras equivocarte, quieras hacer tus propios caminos dentro de lo que te marca la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, tú quieres hacer otra cosa. No puedes, ¿sí? No se puede. Entonces, ten cuidado de guiarte con las cosas correctas de la palabra de Dios. Con el camino correcto, o sea, que sea verdaderamente, completamente la Escritura, como te guía la Escritura, en un entorno total. Un ejemplo que les quiero dar en esto, de no ir, que hay unos lugares que dicen, no, es que nosotros no vamos y no platicamos de la palabra de Dios. Una vez nos platicó un pastor en la congregación, nos dice, imagínate que tienes tú un plato y que ese plato, o más bien una colonia, y que en esa colonia hay una panadería en el centro. Imagínate que esa panadería sea exclusivamente para personas que no están ahí cerca y que esa colonia es pobre y que necesita comer. Imagínate que no les puedas dar pan de esa panadería, sino que nada más la gente que viene de fuera llegue y pueda comer ese pan. Es incongruente que sea una panadería ahí y que no se pueda compartir ese pan para la gente que está alrededor, ¿sí? Analiza tus congregaciones, empieza a analizar y di, a ver, ¿por qué si estamos en este lugar? ¿Por qué no platicamos mínimo a la gente que está aquí alrededor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren hacer sus propios caminos, y te das cuenta en el crecimiento de la gente, si está avanzando, si no está avanzando, te das cuenta esa pasión que tienen por las cosas de Cristo. Entonces es importante que empieces a analizar la palabra de Dios por completo, a la gente que son los líderes que te guían a ti y que te van diciendo cuáles son los caminos. Ahorita les vamos a dar algunos ejemplos de cómo hacerlo, cómo identificar, qué tendríamos que hacer, ¿sí? Es importante que te involucres y analices a los líderes y pastores. ¿Es verdaderamente humilde cuando te termina la predicación? O sea, es una persona humilde. La verdad, las palabras de Dios nos dice que tenemos que ser humildes, que seamos de humilde corazón, personas entregadas. Esa persona que te está guiando o ese grupo de personas que te guían son humildes. Tienes que analizarlos, tienes que analizar completamente. Saludan a la gente, no la saludan, ¿qué hacen? Se bajan a saludar cuando termina una predicación o se salen por la puerta de atrás. ¿Qué hacen? ¿Tienen el tiempo? No tengo tiempo porque estoy yo muy ocupado, o sea, no puedo atender a tanta gente. O sea, es cierto que las congregaciones crecen mucho, pero así como crecen mucho, hay estructuras que se pueden manejar para que la palabra de Dios sea bien dirigida hacia la gente, que todos estén bien alimentados y que todos tengan una buena guía por parte de la palabra de Dios y que haya personas que vayan guiando a la gente, sobre todo a la gente nueva que va llegando. Y a la gente que ya tiene tiempo también, o sea, que tengan un crecimiento espiritual. Pero las estructuras hay que manejarlas bien. ¿Por qué? Porque si afuera en el mundo nos esforzamos en nuestros trabajos, en otras cosas, porque las cosas salgan bien, ¿por qué dentro del camino de Dios no podemos esforzarnos porque las cosas salgan muy bien? ¿Sí? Me impresionan los grandes corporativos a nivel internacional, cómo se estructuran y está muy padre, es impresionante cómo lo hacen. Bueno, Dios nos quiere llevar a mucho más que eso y es importante que usemos toda la sabiduría que Dios nos da para estructurarnos correctamente y poder llevar un crecimiento a las personas. Le importa verdaderamente a la gente, analiza si verdaderamente a los líderes les importa verdaderamente a la gente, aman verdaderamente. Acuérdense que Dios es amor. Y una persona que no ama, pues, ¿cómo puede tener el Espíritu de Dios dentro de sus vidas, ¿no? Entonces, Dios es amor y nos pide que amemos a la gente. Algo importante que debo decirles es que este mensaje es directamente de la palabra de Dios. Es como la palabra de Dios confronta lo que somos y ahí es donde tenemos que tomar una acción y una decisión a cambiar, a que en oración Dios nos ayude a cambiar porque Él ya nos dio la victoria. Entonces, estas congregaciones, ¿qué deberíamos de hacer? También lo vamos a decir un poquito más adelante, pero adelantándonos, tú tienes que estar orando por todas esas personas, ¿sí? Y también orando cuando ya te identificó, cuando Dios ya te reveló que los lugares no son correctos, ora para que te dirija al lugar correcto. Ora para que te dirija al lugar correcto y puedas llegar al camino verdadero que Dios tiene para ti, porque te va a llevar y te va a dirigir con las personas correctas y te va a colocar en los lugares correctos. Te va a quitar de esos lugares que no debes de estar y te va a llevar a los lugares correctos. Así que ponte a orar y también ora por esas personas porque Dios nos ama a todos y a pesar de que nos equivoquemos y llevemos malos caminos, Dios nos quiere regresar. Así que también a ellos los quiere regresar. Pero mientras tanto, si Dios ya te reveló algo, ve a un lugar correcto, no te quedes ahí, ve a un lugar correcto, pídele a Dios que te muestre dónde y hazlo. No pierdas el tiempo. La mediocridad de muchos cristianos hace que se enfríen.
la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces si llegas a esos lugares, si te quedas en esos lugares, lo único que vas a estar haciendo es enfriándote, es desviándote el camino, porque no tienes otro alimento más que eso, que a lo mejor no es el correcto, que a lo mejor es mediocre. ¿Sí? Ten cuidado, necesitas estar analizando. Y recuerda, Dios es amor y quiere a todas las personas, así que hay que orar mucho por esas personas y porque tú llegues al lugar correcto. Dios te lo va a mostrar, te lo puedo asegurar. Tú ponte a orar y Dios te va a mostrar el lugar correcto al que tienes que ir. Es amable con todos o con algunos. Aquí seguimos analizando a los líderes. Son amables con la gente, con solo algunos, con solo cierto grupo de personas. Tienes que estar analizando constantemente a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así quiere Dios que lo hacemos. Inclusive en su palabra dice que escudriñemos su palabra y que entendamos para ver si lo que nos dicen es lo correcto. Un ejemplo en el ambiente católico, y aquí solamente voy a hablar de Éxodo 20, del 4 al 5, y Deuteronomio 5, del 8 al 9. En Éxodo 20, del 4 al 5 dice, no te hagas imágenes. No te hagas imágenes, y lo voy a dejar muy general para que tú mismo escudriñes y entiendas. Recuerda, la palabra de Dios confronta y te lleva a tomar una decisión. Y tú sabes, tú tienes que elegir, ¿sí? Nosotros no estamos diciéndote tienes que hacer esto, no, tú tienes que elegir, tú tienes que llenarte de Dios para tú elegir el lugar correcto. En el Deuteronomio 5, del 8 al 9, dice, no tendrás esculturas ni imágenes. Pásale. Buenos días. Dice en Deuteronomio 5 del 8 al 9, dice, no tendrás esculturas ni imágenes, ni te inclinarás a ellas. Los falsos maestros hablan. Bueno, esto de las falsas imágenes, de las imágenes, pues bueno, está muy claro en la palabra de Dios. Ustedes tienen que tomar la decisión, cada persona tiene que tomar la decisión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Léelo, por favor, en Éxodo 20 del 4 al 5 y en Deuteronomio 5 del 8 al 9. Para las personas que se congregan en lugares católicos, también hay una enseñanza en la Biblia que los guía y los hace entender si están en lugares correctos o no. Así que tengan mucho cuidado, tengan precaución. Dice, los falsos maestros hablan como Satanás, confundiendo con palabras de Dios. Esto es algo que normalmente hace Satanás a la gente. Recuerden que estamos en una guerra espiritual, no es las personas las que vienen los ataques, sino como están alejadas de Dios, son influenciadas por espíritus que vienen y te llevan hacia otros caminos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esas personas las personas que te guían por un mal camino, lo que quieren hacer es siempre tener a la gente en sus lugares por ciertas conveniencias que ellos tienen, ¿sí? Ciertas conveniencias, ciertos gustos, ciertos deseos que ellos tienen. La mayoría lo hace por situaciones económicas. La mayoría que son falsos están buscando obtener recursos para sus propios gustos y deseos, ¿sí? Aunque no parezca, aunque no te lo digan, lógicamente no te lo van a decir. Ellos están obteniendo recursos para ellos mismos, ¿sí? Ten cuidado, porque la palabra de Dios no es para hacer negocios. Hablan como Satanás. ¿Por qué hablan como Satanás? Con Jesucristo es un ejemplo como nos da. Jesucristo fue tentado por Satanás con la misma palabra de Dios. Algo que van a hacer estas personas que te guían, sobre todo en los lugares que son cristianos, que se profundizan más en la palabra, te van a sacar ciertos versículos y te van a decir, es que la Biblia dice que como yo soy pastor, tú me tienes que hacer caso a mí. Y con la misma palabra de Dios quieren que tú te rindas a ellos y digas, bueno, está bien, yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿sí? Pero la Biblia es congruente en todos los sentidos, entonces tendremos que ser congruentes. No te pueden llevar a un camino que va en contra de lo que te enseña la palabra de Dios, ¿sí? Aunque la palabra de Dios diga que tienes que hacer caso a tus pastores, pero a los pastores correctos. Y la palabra de Dios te dice que tú eres el responsable de estar constantemente leyendo para que tú identifiques y que Dios y el Espíritu Santo te guíen a ti a los lugares correctos, ¿sí? Entonces dicen que ellos se guían y te tratan de sacar, de seguir guiando mal, diciéndote que tú los debes de obedecer por simple hecho de que ellos son tus pastores. Pero tienes que entender que los pastores son reales cuando siguen completamente y una congruencia, en una congruencia a la palabra de Dios. Lucas 4, 9, 12. Aún sus ángeles mandará a que te guarde. Así le dijeron a Jesucristo. Tú tírate del templo, del pináculo del templo y aún a sus ángeles, Él va a mandar a que te salve. Y Jesucristo le dice, no, espérate. Y le responde también con la palabra de Dios. Entonces ellos van a tratar de
de hacer que sigas sus pasos con la misma palabra de Dios. Y tú, como a lo mejor no lees tanto la Biblia o no le entiendes tanto, no te has tratado de meter tanto, pues dices, sí es cierto, y sí es cierto que dice la palabra de Dios que les haga caso, y solamente lees ese versículo, pues te vas a quedar ahí. Necesitas leer más y más y más la palabra de Dios y profundizar. Y ahorita te vamos a decir algunos que es importante que entiendas para que sepas cómo poder decirles que realmente lo que tenemos que hacer es la palabra de Dios, no lo que ellos nos dicen cuando ellos son falsos a la palabra de Dios, a ciertas enseñanzas de la palabra de Dios. Dice, en vez, bueno, no, este no es el verso, es cuando un falso maestro o pastor te trata de engañar, también te dirán, soy un pastor y la Biblia dice que me hagas caso. Esto está escrito en Hebreos 13:7, ¿sí? Cuando te dicen que no es, yo soy pastor y tú me tienes que hacer caso a mí. Está escrito en la Biblia realmente que sigas a los pastores. ¿Pero a cuáles? Porque también Jesucristo cuando vino, estaban los fariseos, los seduceos, que hablaban de Dios, pero lo hacían más a sus conveniencias, ¿no? Y los juzga muy fuertemente Jesucristo. Dios es el que juzga las cosas, no nosotros las personas. Entonces Dios por medio de su palabra juzga a la gente y la confronta para que lleve los caminos correctos y te hace sentir incómodo en las cosas que no estás siguiendo correctamente. Cuando tú sientas en la palabra, en tu vida, cuando recibas la palabra de Dios, que hay algo que te incomoda de lo que te dijeron, analiza la enseñanza que te acaban de dar, porque si te está incomodando, algo debe de tener que a lo mejor debes de cambiar, ¿sí? Entonces analízala. Todo se hace con amor porque Dios es amor. Entonces Dios confronta también con amor porque te ama y quiere que sigas los caminos correctos, ¿sí? La palabra de Dios eso es lo que hace. Dice, pero Dios quiere que escudriñemos su palabra para ver si es cierto lo que nos dicen. Dios quiere que escudriñemos completamente su palabra para ver si lo que ellos nos están diciendo es correcto. Dice en Hechos 17, 10 al 11. Hechos 17, 10 al 11 dice, en Berea, Pablo y Silas, estaban en Berea Pablo y Silas, dice, y en Berea eran más nobles de lo que estaban en Tesalónica, ¿sí? En Berea eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Ellos andaban enseñando y predicando la palabra de Dios y decían que en Berea eran más nobles de lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ellos recibieron toda la palabra que les dijeron con toda solicitud, amablemente. Ellos decían, ok, déjame, escucho todo lo que me estás diciendo. Y luego dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Todos los días, dice, escudriñaban las escrituras. Escudriñar es meterse por completo a ver si es cierto que lo que me están diciendo era lo correcto, a ver si lo que me están diciendo es exactamente así conforme me dicen las escrituras. Y eso es un ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Dios quiere que nosotros nos metamos a leer para identificar si lo que ellos nos están diciendo es lo correcto. Así que hazlo tú también, hazlo. Y cuando Dios te empiece a revelar que no es correcto por donde te están llamando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar una decisión? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Vas a seguir conviviendo y dejándote guiar por caminos no correctos? Hay muchas personas que dicen, no, pues yo voy a un lugar y sí, ya sé que algunas cosas no los dicen bien, pero yo como quiera, yo me alimento de Dios y yo no la sigo. Pero entonces, ¿para qué estás yendo a ese lugar? ¿Por qué la gente llega a ese punto tan mediocre? ¿Sí? ¿Por qué la gente no entiende que tiene que ser alimentada por completo, que hay lugares correctos, que puedes ir a lugares correctos? ¿Qué es lo que te está motivando a quedarte ahí? Porque te sientes muy cómoda, porque el lugar es muy bonito, porque alaban muy bonito. Hay ciertos detalles que hacen ellos para que te enamores del lugar y no de Dios. Tú te tienes que enamorar de la palabra de Dios, de los caminos de Dios, y hay lugares que hacen todo por completo. Así que busca y hallarás, como dice la palabra de Dios. Así que es importante que analices tú, ¿no? Este es el ejemplo en Hechos 17, 10, 11, donde nos dice Jesucristo, donde nos dice más bien el ejemplo que Pablo y Silas viven de cómo la gente escudriñaba la palabra para ver si lo que Pablo y Silas les decían era correcto. Así que nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo. En Hechos 5, 28 y 29, los saduceos mandaron a Pedro y a los apóstoles. Aquí detienen a Pedro y a los apóstoles los saduceos, ciertos sacerdotes, y les dicen, no os mandamos estrictamente. Escucha lo que les dicen los sacerdotes a Pedro y a Silas, a los apóstoles de Jesucristo. Dice, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Dice, refiriéndose en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, y ahora ya
te dijimos que no lo hicieras y ahora todo Jerusalén ya sabe de esta doctrina, de esta enseñanza, ¿sí? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, escucha lo que respondieron ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta palabra es bien importante y quiero que la grabes en tu mente y está escrita en Hechos 5, 28 al 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Así que nadie te vuelva a decir, yo soy tu pastor y me tienes que hacer caso. Si te está desviando el camino de Dios, no le hagas caso, ¿sí? No le hagas caso, porque es necesario, como dice la palabra de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si te están diciendo cosas que no vienen en la palabra de Dios, no las hagas. Si te están diciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, no las lleves a cabo. Lleva a cabo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Lleva a cabo que tu corazón sea entregado a Cristo y para que Él te haga sentir lo que tienes que estar haciendo. Eso es muy importante. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario, eso es lo que los apóstoles les decían a todos esos sacerdotes que eran muy religiosos y que estaban completamente metidos en sus propios deseos y sus propios gustos. Súper importante que analices Hechos 5, 28, 29 y que empieces a llevarlo a cabo. Llévalo a cabo en tu vida. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Esto fue lo que nosotros le llamamos suelo. Apenas vamos comenzando en este mensaje, que es muy importante porque te estás alimentando de algo. Es una de las cosas básicas que nos marca Dios que tenemos que estar haciendo, congregarnos. Así que es importante que si estás en este suelo, en estas falsas congregaciones que hacen mezclas, que dirigen su vida conforme ellos quieren, que solo es para ciertos grupos sociales, que no quieren que evangelices, que no quieren que lleven la palabra ahí cerquita porque no van de acuerdo a su grupo social, que realmente no les importa tanto la gente, que no tienen tiempo para la gente, que no hacen estructuras correctas porque realmente no quieren hacer crecer las cosas de Dios. Ellos están interesados en sus propias cosas. Ten cuidado, que no siguen la palabra de Dios, que son incongruentes con la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice algo y ellos están haciendo otra cosa. Ten mucho cuidado. En cualquier tipo de religiosidad te van a llevar por falsos caminos. Es una relación que debemos de tener con Dios. Es bien importante que tengas esa relación tú personalmente con Dios para que identifiques y Él te muestre. Dios te va a revelar y no seas mediocre. Y ahorita vamos a hablar ahora del escalón. ¿Qué es un escalón? Bueno, el escalón es esas personas que quieren avanzar y que crecen y que van a esos lugares que son como un escalón, que te enseñan cosas de la palabra de Dios, pero no te las enseñan completas. O sea, solamente es un escaloncito, ¿sí? Te enseñan ciertas cosas, pero hay cosas que no te enseñan. Regularmente estas congregaciones, que también son falsas, porque la palabra de Dios se tiene que mostrar completamente, es congruente en todos los sentidos, Dios nos la dejó completa, no nos la dejó a medias. Entonces es importante que no solamente te quedes en un escalón, ¿sí? Que hay congregaciones que solamente son un pasito y nada más. Estas congregaciones lo que hacen es decirte cosas muy agradables para ti, cosas que te van a gustar para seguir tus propios deseos y te mantienen a cierto nivel con Dios. No hay un crecimiento. Entonces ellos te hablan de las cosas buenas, pero muchas veces no te hablan de las cosas que puedan llegar a ser como que, ay, híjole, esto pues es lo más difícil, a mí no me gustaría pasar por estos procesos. Pero literalmente la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios, a través de muchas cosas difíciles, de pruebas. Jesucristo nos quiere probar nuestros corazones. A través de todo eso, Él nos va a mostrar cómo llegar a los caminos correctos, cómo llegar a ese reino que Él tiene para nosotros, ¿sí? A través de muchas tribulaciones. Y así la Biblia enseña por completo muchas cosas, pero también te enseña cómo vas a pasar esas pruebas. Estas congregaciones que son mediocres, que son un escalón nada más, no te quieren mostrar más que solamente las cosas que te puedan agradar a ti. ¿Para qué? Porque muchas veces ellos no quieren que te vayan. Tanto las falsas, los que son el suelo, como las congregaciones mediocres, que son el escalón, lo único que hacen es mantener a la gente, tratar de mantener a la gente con ciertos gustos y deseos para ellos. Unas en falsas direcciones y otras con solamente lo que les puede hacer sentirse cómodos a la gente. Entonces ten cuidado que no vayas a estar yendo a un lugar que solamente te haga sentir cómodo. Es que me dicen cosas bien bonitas y dicen que voy a alcanzar mis metas y que sí voy a tener mucho dinero y que Dios me va a dar una mejor camioneta y que... Entonces te estás buscando solamente, sigues buscando tus propios deseos. No has entendido ese valor que dice la palabra de Dios, que el que profundizar más para entender ese versículo por completo y saber qué es lo más importante y cómo puedes construir tesoros en el cielo y no en la tierra, porque aquí se acaba todo y allá tenemos una vida eterna y nos dice la Biblia que podemos construir cosas allá.
Entonces es importante que nosotros vayamos a construir cosas en nuestros caminos con Dios, ¿sí? Entonces esos lugares, tanto el suelo como el escalón, tanto las falsas congregaciones completamente como las mediocres que nos enseñan cosas medias, nos van a llevar a ser conformistas, ¿sí? Dice, enfocan su enseñanza a la comodidad, a buscar su prosperidad. Hablan poco o nada sobre las pruebas, sobre las aflicciones que debemos de ser probados, hablan poco o nada sobre las profecías. Les da miedo ser directos. A esas personas les da miedo ser directos, a las falsas, a las medias, esas mediocres. Tratan de mantenerte nada más en cierto nivel. Sí, nada más ciertas enseñanzas te las dan. Porque les da miedo compartirte, les da miedo porque sienten que se les va a ir la gente, y como ellos están buscando su propia prosperidad y no realmente guiar a la gente por un camino correcto, y que tengan ese corazón dispuesto para guiar a la gente de esa forma, entonces no te van a decir cosas que te hagan sentir incómodo y que te salgas. Te van a hablar lógicamente del diezmo, te van a hablar de la ofrenda. Suerte. Te van a hablar del diezmo, por supuesto, de la ofrenda, por supuesto, porque quieren que estés económicamente activo con ellos, ¿verdad? Pero hay muchas enseñanzas que no te dan. La palabra de Dios está completa y es desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y también Dios quiere que aprendamos de las profecías, también Dios quiere que aprendamos de las tribulaciones, también Dios quiere que aprendamos de que vamos a ser probados y nuestros corazones van a ser probados, de todo. Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da Dios tiene que entrar en nuestro corazón y poder atravesar cualquier circunstancia. Entonces, Dios quiere que aprendamos de todo, que seamos congruentes con todo lo que Él nos enseña. Dice, hacen de sus congregaciones un ambiente enfocado en lo social, y estamos hablando de los escalones, de esas que son mediocres, que solo enseñan cierta parte, ¿sí? Casi siempre se enfocan en lo social, acostumbran a hacer negocios con los que van. Con la gente de las que van, ellos acostumbran a hacer negocios entre ellos, que eso sea su prosperidad, ¿sí? Se enfocan mucho también en eso. Lo dice, regularmente pasan los años y no crecen porque no están con Dios. Pasan los años y no crecen, siguen igual. Inclusive la gente que llega ahí pues ya no crece, se va una y de repente llega otra y nunca crecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen realmente un sustento de la palabra de Dios que los lleve a que más gente quiera escuchar ahí la palabra de Dios. Tarde que temprano Dios nos revela y Dios nos saca a la luz todo. Tarde que temprano. Así que si Dios te está revelando cosas de tu congregación, pues pon mucha atención, porque Dios quiere que entiendas algo y te va a seguir revelando. Entre más le pidas a Dios y más ores, Dios te va a revelar más cosas de tu congregación para que sepas si te debes de quedar o debes de ir a un lugar correcto. Si ya te está mostrando algo, Él te debe de guiar. Buscan agradar a la gente, sus congregaciones no tienen ganas de crecer en Dios. La gente de ahí realmente no tiene ganas de crecer, o sea, con lo que les dicen es suficiente, y después de ahí todo es algo social, si es que se llegan a reunir con la gente de ahí, si es que se llegan a conocer. No se involucran realmente con la gente en apoyarlos en los momentos difíciles, no hay ese amor y esa estrechez que debe haber en las congregaciones. El libro de Hechos es un libro que les recomiendo que lean para que entiendan cómo era la iglesia cuando inició y cómo deberíamos de ser, ¿no? Hace poco platicaba con unas personas sobre cómo es importante entender, ahí hasta la gente vendía sus cosas por ayudarse unos a otros. Había una integración muy grande dentro de los caminos correctos de la palabra de Dios. Entonces hay que entender que no solo tenemos que ir a esos lugares para buscar lo nuestro o para sentirnos cómodos nosotros, sino para realmente crecer en el camino de Dios. No podemos ser mediocres, es por eso que un escalón, alguien que nos diga nada más algunas cosas de la palabra de Dios, no es correcto en nuestras vidas. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mucha gente se sabe este versículo, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? A Dios no le gustan, a Jesucristo no le gustan la gente mediocre, ¿sí? Decide, sé frío o sé caliente. O sea, si vas a hacer las cosas medias, no las hagas así. O sea, mejor decide irte para un lado o para el otro. Dios quiere que tomes una decisión, que si realmente lo amas, tome la decisión correcta y busques el lugar correcto en su voluntad. Ponte a orar
para que Dios te muestre el camino correcto. Su enfoque es la prosperidad. Los escalones normalmente su enfoque es la prosperidad, y un ejemplo es que la gente se confunde pensando que bendición es dinero. Los llevan a esa enseñanza. Normalmente les hablan de marcas de carros, les hablan de ropa, les hablan de tú vas a lograr tus metas y tus éxitos profesionales. Siempre les hablan exclusivamente cosas buenas. No les hablan de cosas que pueden pasar, que son difíciles, o muy poco, o se las hablan con una sutileza que no la sientan, que no sientan el golpe en su vida de que hay momentos difíciles, pero que Dios está siempre con nosotros para apoyarnos en cada circunstancia y que Él nos da la paz. Entonces ellos se enfocan mucho sobre todo en esta parte que es la bendición. Se refiere más a la economía, ¿sí? Eso para ellos es la bendición. Primero el dinero y luego Dios. Se enfocan mucho primero en sus cosas y sus deseos y luego Dios, siempre. Y hay una falta de crecimiento total. Esta palabra es muy importante en todos los sentidos, porque últimamente ha habido un crecimiento muy fuerte de congregaciones de todas partes. Qué bueno que se hable mucho de Dios, pero hay muchas congregaciones falsas, muchos lugares. Perdón. Hay muchos lugares falsos, hay muchas congregaciones que te llevan en un sentido equivocado, y es importante que entiendas que va a haber un crecimiento. La palabra de Dios dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que entre más va creciendo las cosas malas, Dios va a derramar más de su gracia. Dios nos va a amar más y va a hacer más cosas para que realmente vengamos a sus caminos. Y ya hay mucha gente hablando de Dios, y eso es increíble y eso es muy bueno. Pero tengamos cuidado que no nos estén guiando por caminos equivocados, ¿sí? Usan los versículos para sus metas, ¿sí? Normalmente este tipo de congregaciones, las mediocres, los escalones, usan los versículos, o la gente que está ahí usa los versículos de la Biblia para sus propias metas, no para seguir principalmente el camino de Dios, sino para sus propias metas, para decir, sí lo voy a lograr, sí voy a lograr esa meta, sí voy a lograr tener dinero, sí voy a lograr tener este carro, esta casa, siempre para sus metas, sí voy a lograr irme de viaje, sí voy a lograr todo lo que ellos buscan. Se enfocan mucho a lo que ellos buscan antes de buscar las cosas de Dios, ¿sí? Usan versículos para sus metas personalmente y primeramente. ¿Sí gusta? Sí, sí. Disculpa, me agacho mejor. No, no se preocupe, no se preocupe. Buen día, Dios lo bendiga. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? El amor al dinero. Hay congregaciones que te guían a que ames al dinero. Como se están enfocando a tus metas personales, como usan la palabra de Dios para enfocarte a las metas personales, lo único que están haciendo es enfocarse al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es a lo que te llevan. Y eso es a lo que vas. Es un camino erróneo. Entonces ten mucho cuidado de estar siendo guiados a seguir queriendo tus propios gustos y tus propios deseos, ¿sí? Y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, son congregantes, piden mucho por las cosas materiales y gustos personales y deseos. En este tipo de congregaciones, sus congregantes piden mucho por las cosas materiales. En sus oraciones lo que piden es cosas materiales. Y ese es el crecimiento que tienen. Pedir para ellos, pedir para su crecimiento de sus cosas materiales, de sus metas en la vida. No se enfocan en su crecimiento con Dios, en que Dios les revele, en que Dios les dé sabiduría, en que Dios les dé paz. No se enfocan en las cosas más importantes que tiene Dios. No se enfocan en trabajar para Dios, en llevar su palabra a alguien más. Lo hacen cada 1000 años. Si a alguna persona le hablan de Dios es bien raro. Si escriben algo de Dios es bien raro. O sea, realmente lo de Dios lo meten muy adentro de ellos y casi no lo tienen en su vida, sino que se enfocan y toman la palabra de Dios para lograr sus metas, para ser bendecidos ellos. Es que yo quiero prosperar en mi trabajo, es que yo quiero tener esto, y no quiere decir que Dios no te vaya a prosperar, pero para que eso suceda, Dios te va a formar primero. Para Dios es muy importante que tú tengas un crecimiento en sus caminos. Para Dios es muy importante que tengas un crecimiento en sus caminos y que seas una persona nueva. El que no nace de nuevo no va a entrar al reino, no va a conocer el reino de Dios. Entonces, para Dios es muy importante eso, que primero te transformes, ¿sí? Hay una parte en la Biblia muy padre donde Dios sana a un paralítico, ¿sí? Y lo primero que hace Dios es perdonarle sus pecados.
Para Dios es más importante perdonar los pecados que realmente sanar a las personas físicamente en este mundo. Lo más importante, porque hay una vida eterna y allá es donde vamos a poder tener todo lo que se nos antoja de acá. Bueno, cosas mejores realmente, o sea, no las cosas de aquí, sino cosas que Dios tiene preparadas para nosotros que ni siquiera hemos visto ni entendido que existen. Entonces, Dios primero quiere que nos enfoquemos en ese perdón, en ese amor que tenemos que tener hacia Él, en ese perdón de nuestros pecados, y es importante que enfoquemos por ahí nuestros caminos. Dice mas tú, hombre, oh Dios, huye, en el 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre, oh de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, ¿sí? Y se está refiriendo a todas aquellas personas que aman las cosas materiales y el dinero, y el amor hacia el dinero, todo lo que te lleva a sentirte a gusto por las cosas materiales que tienes. Dice Dios que huyas de todo eso. Entonces, si huyes, si necesitas huir de todo eso, necesitas huir de los lugares que te enfocan a eso. Necesitas orar para que Dios te guíe al camino correcto. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es el versículo que les decía, Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, si te guían realmente para que te sientas a gusto y contento, este tipo de versículos ni siquiera te los van a mencionar, o te los van a mencionar muy sutilmente, o muy rápido, o una vez al año, si acaso. Casi nunca te mencionan este tipo de cosas. Entonces es importante que sepas que a través de muchas tribulaciones, que no andes buscando nada más tus propios gustos y deseos. Deja que Dios añada, como una añadidura, dice la palabra de Dios, las cosas para tu vida, las cosas que son necesarias y buenas para tu vida. Déjate guiar por el camino verdadero de Dios. Necesitas irte involucrando poco a poco. Cuando estamos en un crecimiento, iniciando en un crecimiento con Dios, vamos a ir conociendo poco a poco ese cambio que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Pero inclusive Dios no se tarda tanto, y no me refiero a que no vayan a pasar años, pero Él hace de nosotros unas nuevas personas. Entonces, Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, exhortándolos a que permanezcan en la fe. Esto es una forma de decirte, permanece en la fe, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es importante que las congregaciones hablen de este tipo de versículos y de todo lo que viene en la palabra de Dios. Hay cosas buenas, hay cosas que sí, Dios nos quiere bendecir en muchos sentidos, en que tengas paz, en que tengas tranquilidad, en que tengas gozo, a pesar de cualquier situación. O sea, Dios te da un gozo, de verdad, te sientes completamente diferente cuando estás en el camino de Dios. Ejemplo, no son claros, les da miedo incomodar. Es un ejemplo de lo que pasa en las congregaciones. No son claros, les da miedo incomodar a la gente, no quieren que se les vaya la gente, porque realmente ellos están buscando algo más allá de llevarte por un camino de Dios. Ellos están buscando sus propios deseos, sus propios gustos, cosas económicas para ellos, ¿sí? Entonces les da miedo incomodar. Dice, una cosa es decir las enseñanzas con amor y respeto, y otra evadirla dejando dudas. Una cosa es enseñar las cosas con amor. O sea, es importante que enseñemos las cosas y enseñémoslas con amor, ¿verdad? Pero otra cosa es tratar de evadirlas para que la gente no les llegue ese mensaje. Porque tienen miedo, les da literalmente miedo que la gente se les vaya. La gente en estas congregaciones, y estamos hablando todavía de las mediocres, de estas que son un escalón, que el escalón lo único que hace en tu vida es que te subas tantito y la única opción que tienes es bajarte. En el escalón, esa es la opción que tienes, así que ten cuidado. Necesitas cambiarte a lugares correctos donde Dios te revele. No seas mediocre, no seas una persona que la están desviando, no te dejes desviar del camino por personas que realmente no te están guiando de una forma correcta en la palabra de Dios. La gente en estas congregaciones no quieren mucho de Dios. En las congregaciones mediocres, en las congregaciones que son un escalón, no quieren mucho de Dios. O sea, como que nada más tantito Dios, nada más el domingo, nada más el sábado, un día a la semana, o leo, pero leo bien poquito. Si oro, pues de repente me acuerdo, a veces no. Todo es a medias con Dios, todo es poquito para Dios, ¿sí?
en este tipo de congregaciones la gente crece de esa manera, con cosas poquitas para Dios. Mucho importan relacionarse con la gente y las diversiones que pueda tener con esa gente que va a la congregación, pero se enfocan mucho más a sus diversiones, a sus reuniones. Vamos a comer, vamos a un café, vamos a correr, vamos al parque, que no son cosas malas, pero se enfocan más en eso, su tiempo lo dedican a eso. Ni siquiera se involucran en, oye, y vamos a evangelizar, vamos a platicar a la gente de Dios, vamos a hacer una actividad para Dios. Lo hacen muy poco, muy poco. No se involucran en hacer algo para Dios. Y esas congregaciones, cuando tú llegas con los líderes a motivarlos, a decirles que hagan algo para Dios más y que llevemos más la palabra de Dios, normalmente te frenan y te dicen, no, aquí no hacemos eso. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Entonces ten cuidado, necesitas seguir analizando en qué lugar estás. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. ¿Sí? La misma palabra de Dios nos dice que no añadamos nada a las escrituras, ni que disminuyamos. No le vamos a poner como lo hacen las falsas congregaciones, los que están en el suelo, ni vamos a disminuir como son los mediocres, los que son en el escalón. ¿Sí? No podemos ponerle ni hacer de la Biblia unas cosas sí y le agregamos más cosas, o no podemos disminuirle, que nada más decimos ciertas cosas pero otras no las decimos para no incomodar a la gente. Estas congregaciones mediocres, las escalones, siempre dicen las cosas a medias y muy sutilmente para que la gente no se incomode, no son directos y la gente se va sin enseñanzas directas. La gente que va ahí se va sin enseñanzas directas. Siente que está aprendiendo algo, pero realmente está aprendiendo poquito. Porque esa gente realmente no está acostumbrada a leer todos los días la palabra de Dios, como nos lo muestra la misma palabra de Dios, que todos los días escudriñemos. Y justo hace poco vimos el versículo en que dice que tenemos que estar analizando si lo que nos están diciendo es lo correcto. ¿Sí? Mateo 7:15 dice, cuídate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuídate de falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lógicamente no te van a decir las congregaciones falsas ni las congregaciones mediocres que ellos son así. Ellos se visten de que son todos unos hijos de Dios y que son muy buenos y que te están guiando por caminos buenos y que todo es muy bonito ahí. Siempre te van a decir eso, claro, por supuesto, lo que no quieren es que se vayan, pues ¿de dónde van a obtener sus recursos? Es un negocio, literalmente. Esto lo pueden llegar a ser un negocio, pero de ti depende. Hay gente que dice, no doy porque eso lo hace un negocio. No, lo que tú tienes que hacer es identificar si es correcto, y si es correcto y hablan de la palabra de Dios, entonces sí, porque la misma palabra de Dios habla sobre los diezmos y las ofrendas. Entonces es importante que lo hagas, pero en los lugares correctos. Tú eres responsable de leer la Biblia, tú eres responsable de tus propios actos, tú eres responsable de esos caminos que tengas con Dios. Dios ya te dio una libertad para que tú guíes tus caminos hacia sus lugares correctos. Mateo 24:24, y este es un mensaje sobre los últimos tiempos, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En Mateo 24, todo el capítulo 24 habla sobre las señales de los últimos tiempos. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos, que se van a levantar muchos lugares que son falsos y que son incorrectos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Inclusive van a hacer cosas sobrenaturales, señales y prodigios. O sea, van a poder sanar a la gente y van a poder hacer muchas cosas. De donde proviene eso, no es de Dios, ¿sí? Porque acuérdense que Satanás también puede hacer cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que tenemos que leer la Biblia para guiarnos y tenemos que estar al pendiente de quienes nos están guiando. Orar. Inclusive, si estás en un lugar correcto, hay que orar por esas personas. Pero bueno, entonces dice que harán grandes señales y grandes prodigios. Grandes señales y grandes prodigios. Estos falsos cristos y falsos maestros, o sea, también van a tener cierto poder. Lógicamente es un poder que proviene de Satanás, que proviene del demonio, que proviene de cosas malas, que provienen de caminos que no son de Dios. Literalmente así la Biblia. No tengamos miedo de hablar de Satanás, del demonio, no tengamos miedo de hablar de eso, porque son espíritus que dice la Biblia que vienen contra nosotros y que vienen contra las personas y que utilizan a la gente en sus debilidades para que más gente caiga.
Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra otras personas que no siguen el camino de Dios, sino contra lo que los espíritus de Satanás pueden hacer con ellas. Y no tenemos miedo de hablar de eso porque eso habla la palabra de Dios. La diferencia más bien es guiar a la gente a que tiene que entender que de eso habla la palabra de Dios también, y que muchas veces, como no estamos acostumbrados a escuchar esto, pues pensamos que la gente que dice esto o que habla de estos temas pues no es correcto o está mal. Pero lo que pasa es que nosotros no nos hemos metido a realmente escudriñar y a leer la palabra de Dios para entender todas estas enseñanzas que nos dan. Nos habla mucho de lo espiritual la palabra de Dios y nos hace entender mucho de los caminos espirituales. Realmente dice la palabra de Dios que nosotros estamos hechos de lo que no se ve, o sea, de todo ese ambiente espiritual estamos hechos nosotros. Y que hay un mundo espiritual y que allá vamos a ir los hijos de Dios, y que allá vamos a ir y que todos vamos a ser guiados y reunidos de acuerdo a a las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? O sea, nosotros podemos estar con Dios o nosotros podemos estar en el infierno, literalmente, así habla la palabra de Dios de directa, y hay que ser directos, hay que hablar con la verdad y decirle a la gente, acércate a Dios para que realmente veas que sí dice eso y veas que nos enseña mucho acerca de esto, de todo esto que es lo espiritual, de las cosas que son de Dios, las cosas espirituales. Mateo 24:24. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Sí? Inclusive dice que habrá personas que habrá señales y prodigios. Hay lugares falsos que pueden hacer milagros. ¿Sí? Ten cuidado. O sea, no porque hagan milagros quiere decir que proviene de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que también Satanás hace cosas que pueden sorprender a la gente. Pero ¿cuáles son las cosas que realmente está haciendo Dios? Ten cuidado y necesitas entender que tiene que haber una enseñanza para la gente que está ahí completa. No nada más porque hagan milagros quiere decir que es un lugar de Dios. Porque esas cosas pueden provenir de cosas que no son de Dios, ¿sí? Literalmente de Satanás, ¿ok? Entonces, ten cuidado. Dice que harán grandes señales y prodigios. Dice, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice la palabra de Dios que mucha gente está siendo llamada, pero son pocos los escogidos, pocos las personas que realmente deciden seguir un camino con Dios y con Jesucristo completamente estrecho y directo. Es importante que tengamos cuidado porque dice que vamos a ser engañados por señales que hagan la gente. Entonces, si no hablan completamente de la palabra de Dios, por más señales que hagan, tienes que entender que no son lugares de Dios y que tienes que orar para que Dios te guíe al camino correcto, ¿ok? Muchos los llamados y pocos los escogidos. Así que ten cuidado que seas parte tú de esos escogidos, de esas personas escogidas por Dios, que siguen los caminos correctos, que toman las decisiones correctas. Somos muy buenos para andar escogiendo caminos afuera en el mundo, escogiendo cosas para nosotros, y nos fijamos muy bien en los que escogemos, pero cuando hablamos de las cosas de Dios somos a veces tan mediocres o no nos importa tanto, que es impresionante cómo dejamos que nos guíen por donde sea. Así que ten mucho cuidado, tienes que tomar una decisión de dónde estás dejando que te guíen. Eso fue el suelo y escalón. El suelo, falsas congregaciones que hacen mezclas. El escalón, los mediocres que solamente te enseñan las cosas bonitas. Ten cuidado dónde estás. La escalera, ese camino correcto, ese camino que te va a llevar justamente estrecho hasta que llegues a ver a Jesucristo. Porque nuestra meta es ver a Jesucristo cara a cara y verlo de frente y estar con Él. Dice que nos va a tomar y nos va a llevar en las nubes y allá lo vamos a ver. Qué bendición cuando llegue ese momento. Anhelamos que llegue ese momento. Yo creo que va a ser maravilloso cuando cada persona pueda decir gracias Dios Jesucristo, porque estoy aquí frente a ti y quiere decir que ya lo logré. Y tenemos que estar constantes en oración y con mucha fe, siguiendo los caminos correctos para que lleguemos a esa meta que Cristo tiene para nosotros. En las doctrinas, en las escaleras, que son las de sana doctrina, hablan de toda la palabra de Dios, de toda. No tienen temor a hablar de la palabra de Dios. Hablan con respeto y hablan con amor. Aman y están muy preocupados por el crecimiento de las personas. Siempre están preocupados porque la gente crezca, qué están haciendo, cómo los guío, siempre con amor. Buscan mucho amar a la gente. Amar a la gente es demostrarles amor, ¿sí? Ten cuidado cuando no estés demostrando tu amor, cuando no estés yendo a la gente, cuando no estés ahí,
Todo es una enseñanza de la palabra de Dios para que todos vayamos corrigiendo nuestros caminos y seamos perfeccionados por Dios. Entonces ellos aman mucho y están muy preocupados por el crecimiento de las personas. Buscan un camino de santidad apartándose de todo lo que no es de Dios. Buscan mucho los caminos de santidad porque, como dijimos en mensajes pasados, santo, santo, santo es Dios y nos llama a que seamos santos. Así que buscan mucho ese camino de santidad, a que seas apartado para Dios. Siempre te están diciendo, necesitas apartarte para Dios, estos lugares no son correctos, son bien directos. Eso es la sana doctrina, son bien directos. Estos lugares no son correctos, te dice. ¿Por qué? Porque no está dentro del camino de Dios y te explican, inclusive te dicen versículos y te van explicando toda la palabra de Dios, cómo es congruente para que sea para bendición para tu vida. Se preocupan por llevar la palabra de Dios a su comunidad. Esto es bien importante porque es la tarea que nos dejó Jesucristo. Se preocupan mucho por llevar la palabra de Dios a su comunidad y más allá, porque dice la palabra de Dios que será extendida hacia todas las naciones. Entonces ellos se preocupan inclusive por más ciudades, por más países y están muy involucrados en compartir la palabra de Dios. Verdaderamente te das cuenta que Dios los llena y están al pendiente de ellos mismos. Ellos mismos están en un crecimiento espiritual constante, en una oración constante, en ayuno, en oración. Están leyendo la palabra de Dios constantemente y te das cuenta de su amor, de cómo transmiten. Son muy obvios. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tú empiezas a leer y te das cuenta que todo lo que dice ahí lo tratan de llevar a cabo, hacen los esfuerzos por llevarlos a cabo, entonces te vas dando cuenta que estás en un lugar de sana doctrina. Se preocupan por llevar la palabra de Dios a su comunidad. Qué importante es esto. Es una tarea que Jesucristo nos dejó y hay que hacerlo. La gente de ahí también se preocupa mucho por eso. Tiene esa necesidad porque se está alimentando del lugar correcto y también ellos mismos nos están enseñando a que lean, a que profundicen, a que se metan y a que se guíen por los caminos de Dios y que obedezcan a lo que Dios nos manda. Buscan la mejor estructura para que la gente reciba constantemente la enseñanza. Ellos siempre buscan la mejor estructura para que la gente reciba la enseñanza. Es muy importante que la gente se estructure bien y que sepa cómo le vamos a hacer. Dios les empieza a dar una sabiduría tremenda para que se estructuren bien y vaya creciendo la congregación de maneras que nunca se imaginaron. Les gusta acercarse y servir a la gente. Esto es un punto importante. Les gusta acercarse y servir a la gente. Normalmente aman, abrazan, te sonríen, están platicando contigo, se interesan por conocer a la gente, se interesan, a veces son tan grandes que se interesan por los que los líderes conozcan a sus gentes. Es bien importante que en estas congregaciones entendemos que los líderes son pastores también, los líderes de células de las pequeñas casas son pastores también que tienen que comprometerse por completo con su relación con Dios para que sea una administración, o sea, un servicio de Dios hacia la gente que ellos tienen. Ellos empiezan a entender todo esto porque es un lugar de sana doctrina. Todos tenemos un compromiso verdadero con Dios. Yo me he dado cuenta que cuando los caminos de Dios son verdaderos, cada persona se tiene que comprometer como el pastor de una sana doctrina. Cada persona tiene que llegar a ese compromiso, a sentirte que tiene que conocer a Dios de esa manera. No porque yo no esté arriba como un pastor, quiere decir que ya no tengo que hacer tanto. No es cierto. Todos tenemos que tener esta relación que un pastor de sana doctrina tiene. Así que avancemos, conozcamos, ayudémonos a crecer unos a otros. Estas congregaciones de sana doctrina se preocupan bastante porque toda la palabra de Dios se lleva a cabo con una congruencia completa. Siempre están preocupados porque la gente crezca. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos, y eso es lo que nosotros hacemos en este ministerio, anunciarte cosas de la palabra de Dios para que tengas una relación más estrecha con Él, para que aprendas a guiarte, para que aprendas cómo Dios te ama. Es una enseñanza que poco a poco tú vas a ir adquiriendo, pero tienes que escoger un lugar, tienes que orar para que Dios te lleve a ese lugar correcto o Dios te saque de los lugares que son incorrectos y te guíen a ese lugar correcto que tiene para ti, porque sí, Dios tiene un lugar correcto para ti, para que crezcas realmente en la palabra de Dios, para que te salgas de los lugares falsos. Las congregaciones verdaderas de Dios
no son moda. Eso es algo muy importante porque están creciendo muchas y no es como una moda. Lo que se tiene que hacer, hay diversas formas, hay diversos estilos, mas sin embargo la palabra de Dios es igual en todos. Desde los tiempos de la persecución de los apóstoles, cuando llegó el Espíritu Santo a ellos y que empezaron a predicar la palabra, desde esos tiempos hasta ahora tendría que ser igual, tiene que ser igual. Tenemos que transmitirla de la misma forma y tenemos que tener esa pasión y ese amor por las cosas de Dios y sentir que en algún momento podemos ser criticados o perseguidos por la palabra de Dios, pero que Él nos va a ayudar en todo sentido. Las congregaciones reales, las congregaciones correctas, te van a hablar de esas fortalezas, de esos momentos difíciles, pero cuando lleguen esos momentos difíciles te van a hablar de que Dios siempre estará contigo. Así que ve a los lugares correctos y ten cuidado de no llegar a un lugar simplemente por moda. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, está en 1 Corintios 15, 33 y 34. Las malas conversaciones corrompen como un suelo, que es una falsa congregación, o como un escalón, que es una mediocre congregación. ¿Qué estás haciendo ahí? Porque te van a corromper tus buenas costumbres y tu buena relación con Dios. Te van a ir haciendo caer, por más bueno que tú creas que seas. ¿Para qué estás yendo a lugares que no son correctos? ¿Quién te habla de Dios? ¿Quién te habla de Dios? Algunos no conocen a Dios y es por su vergüenza. Y es para vergüenza, ¿sí? Algunos no hablan de Dios. ¿Quién te habla de Dios? ¿Quién te habla de Dios? Tienes que entender quién te está hablando de Dios. ¿Quién me está dando un mensaje de la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando tú no hablas de Dios, cuando a ti te da vergüenza hablar de la palabra de Dios, tienes que entender, a ver, el lugar donde estoy yendo es correcto. ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Soy yo el que no está creciendo y el lugar sí es correcto? Analiza todo, porque a veces estás en un lugar correcto y tú piensas que no porque tú no estás creciendo, pero es porque tú mismo no estás tomando las correctas decisiones. Así que también ten cuidado y analízate, analiza los lugares donde estás yendo, escoge los mejores lugares, que Dios te guíe, claro, principalmente. Y que sea este mensaje de bendición para tu vida, para que realmente estés en el lugar correcto y te lleve Dios a los mejores caminos y las mejores enseñanzas, porque la Biblia está completa de buenas enseñanzas a un camino correcto para ti. Que Dios te bendiga, estoy seguro que este mensaje puede ser de gran bendición para tu vida. Ora para que Dios te guíe al lugar correcto y cuando te salgas de un lugar incorrecto, ora por ellos, porque Dios también los quiere transformar. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga.